Hola y bienvenidos a nuestra cuarta semana de clase. En esta oportunidad vamos a estar haciendo una retroalimentación acerca de cómo construir los marcos referenciales de sus proyectos de investigación. Se trata de una temática que ustedes ya han abordado previamente en Investigación 1, probablemente con el doctor Carlos o la doctora Alejandra. Ustedes vieron los insumos para construir ese material de los marcos referenciales. En este video entonces vamos a hacer una retroalimentación con miras a construir el primer avance del artículo de investigación, consistente entonces en la entrega de la introducción junto con los marcos referenciales, de los cuales ustedes ya tienen un avance del semestre pasado, pero que vamos a estar concretando en este semestre. Por lo anterior, vamos a estar dividiendo la temática de esta semana, que son los marcos referenciales, en 4 aspectos. En un primer momento vamos a estar haciendo una introducción a los marcos referenciales, qué son, cómo construirlos. Posteriormente, en un segundo momento, vamos a estar mirando marco por marco, el marco legal, el marco jurisprudencial, el marco teórico conceptual y el estado del arte. En un tercer momento vamos a estar revisando las bases de datos donde ustedes podrán obtener la información para construir sus marcos referenciales, y en ese momento entonces vamos a estar viendo cuáles son las bases de datos que tiene la universidad, y si ustedes no la han utilizado previamente, la idea es que tengan la oportunidad de utilizar estas bases de datos, que son muy interesantes no solamente para esta clase sino también para las diferentes materias que ustedes tienen y por supuesto también para su vida profesional. Y en el último momento vamos a estar realizando la explicación de cómo se va a realizar el avance del artículo de investigación para este primer corte. Adentrándonos entonces en esta primera parte de nuestro video sobre los marcos referenciales, vamos entonces a indicar qué son los marcos referenciales, porque probablemente podrá existir cierta confusión al respecto y es necesario clarificar primero qué son para poder luego hablar acerca de cómo redactarlos. Para hablar entonces de qué son, voy a ponerles un pequeño ejemplo para ponerlos en contexto dentro de la temática. Y pensemos cuando ustedes están buscando un trabajo y van a construir sus hojas de vida, y dentro de esa hoja de vida hay un campo de referencias. ¿Qué ponen ustedes en ese campo de referencias y cuál es el objetivo de ese campo en las hojas de vida? La respuesta no es otra que ampliar la perspectiva que tiene el futuro empleador en relación con su futuro empleado. Claro, el empleador necesita saber quién es la persona que va a contratar, y para ello le pide a personas que conozcan a ese futuro empleado y le den referencias, es decir, le permitan entender quién es esa persona, cómo se desenvuelve, cuáles son sus características. Bueno, y algo similar es lo que realizan los marcos referenciales, pero no respecto de un futuro empleado, sino del tema de investigación que yo estoy tratando. Y es precisamente a eso a lo que van enfocados los marcos referenciales, a ampliar mi visión sobre el tema para de esa manera tener un mejor entendimiento de mi proyecto de investigación. Porque muchas veces sucede que el tema que yo estoy estudiando probablemente es nuevo o solamente conozco los aspectos más superficiales, pero no tengo claro a dónde se dirige mi tema de investigación o cuáles son los elementos, las características que tiene mi temática, y por lo mismo entonces los marcos referenciales me permitirán entender de mejor manera mi tema, teniendo en cuenta que esos marcos referenciales son antecedentes, es decir, que no son los marcos referenciales. Los marcos referenciales no son el desarrollo de la investigación, porque esa es una de las confusiones que suele existir. Creemos que los marcos referenciales lo que permiten es ir desarrollando mis objetivos de investigación, y eso no es así. Los marcos referenciales lo que permitirán es entender los antecedentes, lo que hay sobre la temática que estoy investigando, para que de esa manera yo entienda conceptualmente el tema y pueda ir desarrollando con conocimiento de causa mi investigación. Porque imagínense ustedes que van a hacer una investigación en materia tributaria, por ejemplo, y ustedes van a hacer
una investigación sin tener conocimiento del concepto que están trabajando? Pues va a ser muy difícil. De la misma manera que si ustedes van a hacer una investigación, por ejemplo, de control de convencionalidad, pero no sé qué es el control de convencionalidad, cómo se ha aplicado anteriormente, qué investigaciones existen sobre el tema, pues voy a ir un poco a ciegas desarrollando mi investigación y probablemente luego voy a tener algunos inconvenientes o sorpresas en el momento en el que yo esté ejecutando la investigación. Y justamente para evitar eso, pues hay que construir unos buenos marcos referenciales. De esta primera parte de nuestro video podemos concluir entonces que los marcos referenciales sirven para ampliar la visión que tengo frente al tema que estoy estudiando, que los marcos referenciales no son el desarrollo de mis objetivos de investigación ni la respuesta a mi pregunta de investigación. Por lo mismo, cuando yo estoy redactando esos marcos referenciales, no debo plantear la respuesta a la pregunta ni debo desarrollar mis objetivos específicos. ¿Qué es lo que entonces se debe desarrollar? Como les decía previamente, unos antecedentes que ya vamos a estar abordando en la segunda parte de este video, cómo se redactan y cómo se afrontan entonces esos marcos referenciales. La única indicación que voy a plantearles a este punto es que tal como vamos a ver en cada uno de los marcos, es muy importante tener en cuenta cuál es el documento o la fuente que yo voy a utilizar para cada marco. ¿Cuáles son esos marcos? Bueno, entonces los marcos referenciales que amplían la visión sobre mi tema son 4. El marco legal, el marco jurisprudencial, el marco teórico conceptual y el estado del arte. Ya vamos a ver cada uno en esos aspectos y vamos a ver que cada uno de esos marcos trata fuentes diferentes. Por ejemplo, como su nombre lo indica, el marco legal pues abordará leyes, pero no debo entonces confundir las fuentes que utilizo en el marco legal con, por ejemplo, las que utilizaría en el estado del arte. Ya vamos a ver cada marco cuál fuente aborda, pero desde ahora ténganlo presente. No mezclen fuentes de los distintos marcos, es decir, no vayan a poner leyes en el marco jurisprudencial, ni vayan a poner sentencias en el marco legal, sino que cada fuente debe ser utilizada en el marco que le corresponde conforme a los criterios de redacción que vamos a ver a continuación. Pasando ahora a la segunda parte de nuestro video, vamos a estar abordando cada uno de los marcos y vamos a estar evidenciando cómo debe ser la redacción de cada uno de estos marcos. Ya precisábamos anteriormente que los marcos referenciales de una investigación son en esencia 4. Aunque esto puede llegar a variar de universidad en universidad, el criterio general que existe en nuestra universidad es que se deben desarrollar al menos 4 marcos referenciales para tener una información y unos antecedentes completos que nos ayuden a desarrollar nuestra investigación. De esta manera entonces iniciemos haciendo un breve recuento de cuáles son esos marcos referenciales. Recuerden entonces que tenemos el marco legal, el marco jurisprudencial, el marco teórico conceptual y el estado del arte. Iniciemos con el primer marco, el marco legal. Su propio nombre lo indica y probablemente para ustedes como estudiantes de octavo semestre de Derecho, pues ya tienen más que claro qué debería ir dentro de un marco legal, pero nos sobra entonces recordarlo. ¿Qué fuentes deberíamos utilizar dentro del marco legal? Quizá la duda que puede existir en un primer momento es si el marco legal se restringe única y exclusivamente a leyes. Y la respuesta es no necesariamente. Cuando hablamos de un marco legal, debemos recordar lo que la Corte Constitucional nos ha dicho acerca de la ley en sentido amplio y la ley en sentido estricto. ¿Recuerdan ustedes cuál es la diferencia entre ello? Ténganlo en cuenta para Prueba Saber Pro. Cuando hablamos de la ley en sentido estricto, estamos haciendo referencia precisamente a la ley, es decir, a la norma que es emitida por parte del Congreso de la República. Recuerden que en Colombia el único organismo que puede establecer leyes es el Congreso de la República. Sin embargo, desde un punto de vista amplio, la Corte Constitucional ha entendido que la ley no es únicamente en un sentido amplio
no es únicamente aquellas normas que son expedidas o emitidas por parte del Congreso de la República, sino que hace referencia a un conjunto normativo mucho más amplio que parte desde la misma Constitución y que llega a otros elementos normativos. Esto la Corte lo llegó a analizar cuando se hace referencia a el imperio de la ley, el sometimiento que tienen los jueces al imperio de la ley, y en ese sentido entonces la Corte interpreta que los jueces no están sometidos única y exclusivamente a la ley, sino en un sentido estricto, sino a la ley en un sentido amplio, entendiendo entonces que el primer marco del cual deben respetar los jueces es la propia Constitución. Y desde esa perspectiva, entonces, cuando ustedes construyan su marco legal, no se basen única y exclusivamente en leyes. Revisen todo el conjunto normativo que puedan encontrar, partiendo de tratados internacionales, la constitución política, las leyes propiamente dichas, pero también pueden revisar resoluciones, decretos, directivas ministeriales, acuerdos, ordenanzas, planes de desarrollo, en fin, todo ese conjunto normativo, desde lo más alto hasta lo más local, va a nutrir su marco referencial. Entonces ya tenemos claro, no busquen única y exclusivamente leyes, porque hay ciertas temáticas que en algunos momentos no encuentran una ley que haya tratado o regulado el tema, pero sí hay, por ejemplo, directivas ministeriales o sí hay resoluciones o acuerdos o ordenanzas, entonces ustedes podrán incluir ese material dentro de sus marcos referenciales. Una pregunta que suelen hacer es ¿qué pasa si dentro de mis objetivos específicos yo tengo, por ejemplo, que voy a identificar las normas que han tratado en Colombia, por ejemplo, la equidad de género? Entonces, ¿qué hago si en el marco legal voy a terminar haciendo una relación de las leyes? Bueno, la precisión en este punto es que en el marco legal yo hago un recuento breve y sucinto de los antecedentes normativos que existen. Desde esa perspectiva, pues no va a desarrollar realmente el objetivo específico, sobre todo teniendo en cuenta que para efectos de nuestra clase solamente se van a pedir 2 fuentes por cada uno de los marcos. Para el desarrollo, por ejemplo, de ese objetivo específico que le pide identificar la normatividad existente sobre equidad de género, pues probablemente el estudio va a ser mucho más extenso y profundo que lo que se va a hacer en el marco el marco legal. Desde esa perspectiva, entonces, el marco legal va a ser un poco más sucinto, más concreto, simplemente va a mostrar cuál es ese antecedente, pero debemos dejar en claro que sí es posible hacer el marco legal a pesar de que tenga un objetivo específico que trate un tema similar, como lo puede ser identificar el conjunto normativo. Sin embargo, lo que no debo hacer es extenderme al punto en el que voy a terminar subsumiendo mi tema o mi marco legal en lo que vendría a ser mi objetivo específico. Ahora, hay ciertas temáticas que realmente no tienen ese objetivo, como por ejemplo identificar el conjunto normativo, sino que, por ejemplo, hacen una investigación sobre la jurisprudencia existente en relación con la reparación de víctimas, por ejemplo. Y en esos casos lo que es correcto, lo que sería indicado es entrar a mirar desde el punto de vista legal qué normas han llegado a abordar ese aspecto en concreto. Ahora, puede que hayan ciertas temáticas que no tengan una ley específica que reglamente o que trate el tema, pero sí pueden existir normas o leyes que están conectadas con la temática. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación en donde estoy tratando, por ejemplo, la obsolescencia programada, que es una temática que han abordado en semestres anteriores en Proyecto Integrador y que realmente a nivel de Colombia, jurisprudencialmente y normativamente no hay tanto. Lo que pueden hacer es mirar temas conexos, por ejemplo, el Estatuto del Consumidor, que viene a ser una reglamentación propia para proteger los derechos del consumidor. Entonces noten que aunque no es una ley propiamente de la obsolescencia programada, es una ley que está conectada de manera indirecta con la temática y por lo mismo me puede servir como fuente, eso en caso tal de que ustedes se sientan un poco restringidos
al encontrar escasa información. Bien, entonces de esta manera, concretando lo que tiene que ver con el marco legal, ¿qué debo hacer para redactar mi marco legal? Bueno, lo primero, tener claro qué significa el marco legal, es decir, entrar a recopilar o investigar fuentes de carácter normativo partiendo de tratados internacionales hasta llegar, por ejemplo, a acuerdos y ordenanzas. Cuando yo ya he identificado las fuentes, recuerden, ustedes van a investigar 2 fuentes por marco, van a mirar 2 leyes, 2 decretos, resoluciones, bien, 2 normas que traten de manera directa o indirecta la temática que ustedes están investigando. Eso es lo primero que deben hacer, identificar las fuentes que van a tratar. Una vez ustedes tienen esa fuente identificada, pues van a hacer una breve redacción de su marco legal. ¿Cómo se hace la redacción del marco legal? Aquí debemos reiterar un aspecto que se mencionaba en la introducción, y es que no debo hacerlo con una enumeración o con un subtítulo. Por ejemplo, no debo decir marco legal, Ley 1448 de 2011, por medio de la cual se reglamenta la reparación de víctimas, seguido de decreto 1212 del 2014, y se hace como una especie de enlistamiento. Eso es lo que no debo hacer. No debo enlistar las fuentes, las leyes en este caso, sino que debo hacer un texto continuo y debe tener una redacción clara y concisa. ¿Cómo puede quedar entonces el marco legal? Sí debe llevar el subtítulo marco legal, pero posteriormente continuará un texto continuo que puede decir, por ejemplo, dentro de la normatividad existente en el ordenamiento jurídico colombiano podemos encontrar la Ley 1448 del 2011, que viene a establecer mecanismos para la reparación administrativa de las víctimas y la restitución de tierras. Y ustedes complementan. La idea es que hagan un párrafo por fuente, es decir, que voy a tener, por ejemplo, si voy a tratar la Ley 1448 del 2011 y el decreto 1212 de 2014, pues voy a tener un párrafo de la Ley 1448 y un párrafo del decreto 1212 de 2014. Bien, entonces la redacción consistirá en poner el subtítulo marco legal, hacer un párrafo de una fuente y luego un párrafo de otra. ¿Qué debe contener ese párrafo? Bien, la idea es que ustedes sí mencionen dentro del párrafo la ley, el decreto, la resolución o la fuente normativa que ustedes estén tratando. Y van a hacer una breve síntesis de lo que trata esa norma y por qué se constituye en un antecedente de sus investigaciones. Entonces, como lo veníamos mencionando previamente, ustedes pueden decir, claro, la Ley 1448 trata los mecanismos de reparación y es importante en la medida en que ha establecido los trámites y los procedimientos por medio de los cuales las víctimas podrán acceder a su reparación. A efectos de esta investigación es relevante en la medida en que nosotros estamos abordando los mecanismos de reparación de las víctimas y por tanto esta ley se constituye en un referente importante para nosotros. Y ya tienen ahí su párrafo en donde han hecho una breve síntesis de lo que significa esta ley. Probablemente en el desarrollo de sus objetivos, si ustedes están tratando, por ejemplo, la reparación de las víctimas, probablemente van a hacer una descripción de la Ley 1448. Entonces noten que en el marco legal hice un párrafo muy breve que realmente no llega a subsumir o a reemplazar lo que vendría a ser, porque definitivamente en un objetivo como describir la Ley 1448, pues tendré que realizar un ejercicio mucho más profundo. Continuando ahora con el marco jurisprudencial, pues bien, su nombre también lo indica y es bastante evidente lo que vamos a realizar. Ya teníamos previamente una perspectiva legal, ahora vamos a abordar la temática desde lo jurisprudencial. Pero recordemos ese concepto. ¿Qué significa la jurisprudencia? ¿Qué es la jurisprudencia? Y para definir esta temática, pues tendremos que decir que la doctrina tiene varias vertientes de jurisprudencia. Hay cierto sector doctrinario que dice que la jurisprudencia son las decisiones que son emitidas por los órganos de cierre de cada una de las jurisdicciones. Por lo mismo, desde esa perspectiva doctrinaria, pues jurisprudencia será lo que ha dicho la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado. Sin embargo,
existe otra perspectiva, otra corriente doctrinaria que dice que la jurisprudencia vienen a ser esas decisiones que son emitidas por los operadores judiciales. Y en esa medida entonces pues se podrían tomar sentencias emitidas no solamente por las altas cortes, sino también por los tribunales superiores de los distritos judiciales, los tribunales administrativos, los jueces del circuito e incluso jueces municipales. A efecto de nuestra clase, podrán utilizar jurisprudencia no únicamente de las altas cortes, sino también jurisprudencia de carácter inferior, como lo pueden ser sentencias de los tribunales superiores de los distritos judiciales, sentencias de los tribunales administrativos o incluso de jueces de carácter del circuito o municipales. ¿Qué es importante tener en cuenta a la hora de seleccionar las sentencias? Bien, lo importante es que ustedes tengan en cuenta, en primer lugar, el tema general del cual parte su investigación. Si ustedes recuerdan, en la actividad de preguntas y objetivos les preguntaba cuál es el tema general en el cual se circunscribe sus respectivas investigaciones. Y esto es importante que lo tengan en cuenta, porque muchas veces no van a encontrar sentencias que trate el punto exacto y concreto de su investigación, pero sí pueden encontrar sentencias que tratan el tema general de su investigación. Me explico. Muchas veces ocurre que el tema es bastante específico, como es propio de las investigaciones. Por ejemplo, ustedes van a mirar la implementación de la política pública sobre los adultos mayores en el departamento del Quindío entre el 2016 y el 2018. Claro, es un tema muy concreto y muy probablemente ustedes no van a encontrar una sentencia de ninguna corte o de ningún tribunal que trate la política pública de adulto mayor en el Quindío en esos años específicos. Pero sí pueden encontrar sentencias de la Corte Constitucional que hablan acerca de los adultos mayores como sujetos de especial protección constitucional y hablan acerca de los deberes que tiene el Estado, la familia y la sociedad frente a los adultos mayores. Entonces noten que aunque no está tratando el tema concreto y directo que vendría a ser la política pública sobre adultos mayores, sí trata de manera indirecta el tema general que vienen a ser los adultos mayores. Por lo mismo, ese es el contexto desde el cual ustedes deben de partir, de pensar que no son sentencias única y exclusivamente del tema puntual, sino también de aquello que rodea y permite comprender de mejor forma pues el tema general en el cual se está circunscribiendo mi investigación. De esta forma entonces no se tienen que centrar únicamente en sentencias de las altas cortes, sino que también pueden partir desde el propio carácter internacional. Por ejemplo, pueden mirar sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, la Corte de La Haya, por supuesto teniendo claro pues que cada una de estas cortes trata temas diferentes y que deberán centrarse en el tema propio que cada una de estas cortes trata. Ahora bien, si nosotros nos vamos a centrar en el punto nacional, pues tendríamos que considerar cuál corte debo consultar. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un análisis del delito de hurto famélico, pues no debería mirar esa temática en la jurisprudencia del Consejo de Estado porque no es propia de ese tipo de temas, como si lo puede ser la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, por supuesto, como tiene una base de todas las áreas del derecho, pues necesariamente puedo consultar en ella, pero sí debo tener en cuenta la temática propia. Si yo estoy tratando un tema de responsabilidad del Estado, de demandas contra el Estado, pues la jurisprudencia propia para ello es la del Consejo de Estado. Entonces tengan en cuenta la temática para entrar a mirar qué tribunales o qué cortes puedo entrar a considerar para su estudio. Adicionalmente, ustedes podrían mirar también el derecho comparado, jurisprudencia de otros estados, el Tribunal Constitucional Español, el Tribunal Constitucional Alemán, incluso el Tribunal Mexicano o cualquier otro que a efectos de su investigación sirva.
Hay muchas temáticas en las que ustedes encuentran de pronto jurisprudencia del exterior más que de Colombia, y eso puede ocurrir y está bien que acudan a fuentes de derecho comparado dentro de ese marco jurisprudencial. Por ejemplo, en el tema del asbesto, por ejemplo, que ha sido una investigación que se ha realizado previamente en la universidad, encontraban que en Colombia no hay jurisprudencia al respecto, pero sí la ha habido en el caso español y en el caso chileno. Por lo mismo, ustedes podrían ampliar y construir su marco jurisprudencial a partir de referentes jurisprudenciales del derecho comparado. Y finalmente, ustedes pueden también entrar a mirar las sentencias que han sido proferidas por tribunales superiores, tribunales administrativos o jueces locales en caso de que ustedes no encuentren jurisprudencia de las altas cortes o del derecho comparado, pues pueden también acudir a este tipo de sentencias, puesto que también se constituyen en antecedentes relevantes para sus respectivas investigaciones. De esta manera, entonces, concluyamos. Cuando hablamos de jurisprudencia o marco jurisprudencial, pues estamos diciendo que vamos a mirar qué se ha dicho desde la jurisprudencia frente a mi tema, ya sea el tema concreto y preciso o el tema general si yo no encuentro jurisprudencia de ese punto más concreto. ¿Cómo se redacta el marco jurisprudencial? De una manera bastante similar a lo que se realiza en el marco legal. A efectos de nuestro trabajo van a identificar dos fuentes, dos sentencias, ya sea de nivel internacional, altas cortes, derecho comparado o sentencias de tribunales, jueces de circuito, incluso jueces municipales, si ustedes no encuentran referentes previos. Una vez tengan identificadas esas sentencias, lo que deberán realizar a continuación es la redacción del marco jurisprudencial y se hace de una manera muy similar al marco legal. ¿Qué van a hacer? Bien, pues debo realizar un texto continuo. Nuevamente la indicación. ¿Qué no debo hacer? No debo hacer una serie de enlistamientos de sentencias. Por ejemplo, no deben decir primero sentencia C345 del 2015 y hacen 2 renglones y luego sentencia 648 del 2011 y otra breve explicación. No. Hay que omitir ese enlistamiento, lo que debo hacer es un texto continuo. Por ejemplo, yo puedo plantear, dentro del contexto jurisprudencial, la temática de la equidad de género también ha sido abordada, entre otros casos, en la sentencia C543 del 2014, en la que la Corte Constitucional hace referencia a los criterios a partir de los cuales se puede estudiar la equidad de género. Bien, entonces, debo realizar nuevamente 2 párrafos dentro del marco jurisprudencial. En un primer párrafo voy a hacer una relación de la fuente, es decir, la sentencia, voy a explicar de qué tribunal es y voy a hacer una breve síntesis de lo que esa sentencia indica en relación con el tema que yo estoy investigando. Tal como se los acabo de mostrar, si ustedes notan, es un texto continuo, voy a realizar 2 párrafos seguidos sin hacer un enumeramiento o enlistamiento o un subtítulo con el número de la sentencia, sino que todo deberá ir en un texto continuo. Como tercer elemento tenemos el marco teórico conceptual. Este marco es quizá uno de los más complejos de entender en algunos momentos, pero la idea es que ustedes tengan una base general que les permita entender de mejor manera la temática. ¿Qué vamos a hacer entonces en ese marco teórico conceptual? Lo primero es que se busca darle un abordaje o un enfoque epistemológico, un enfoque desde lo teórico que me permita entender la visión a partir de la cual voy a estudiar mi tema. Y ese aspecto es importante porque la perspectiva desde la cual yo lo aborde, desde el punto de vista teórico jurídico, pues me dará una visión diferente de la temática. ¿Qué debo hacer en primer lugar? Definir la corriente teórica o la escuela del derecho desde la cual yo voy a abordar mi investigación. A partir de ello, entonces, recordemos 3 escuelas del derecho fundamentales en las que ustedes deberían considerar sus investigaciones. Por un lado tenemos la escuela del iusnaturalismo. ¿Recuerdan a qué se hacía referencia con esto?
Ténganlo muy presente porque en las pruebas Saber Pro suelen preguntarles bastante acerca de hermenéutica e interpretación jurídica, dentro de lo cual también se tienen en cuenta las escuelas del derecho y los sistemas de interpretación de las normas jurídicas, y por lo tanto son temáticas que normalmente son tratadas en primer, segundo semestre de derecho, y es importante que ustedes en este punto empiecen a recordar y a retroalimentar esas temáticas para que tengan éxito en las pruebas Saber Pro. Esto lo estaremos hablando un poco al final de nuestro semestre, pero el día de hoy es importante recordar muy sucintamente cuáles son esas escuelas del derecho para que ustedes puedan identificar desde dónde quieren abordar su investigación. Entonces revisemos en un primer lugar el Justnaturalismo. Recuerden que el Justnaturalismo es una escuela que aborda el conocimiento del derecho y sobre todo los derechos intrínsecos de la persona como unos principios que son superiores al ser humano y que siempre han existido y que por lo mismo son inherentes e inalienables. Para el justnaturalismo, entonces, los derechos no se basan en lo que está en la norma escrita, sino que entiende que lo justo y lo válido no es únicamente lo que está escrito en la norma, sino que hay unos principios superiores que permiten el entendimiento de ello. Pueden basarse, por ejemplo, en los textos de John Rawls, que aborda un poco el tema del justnaturalismo y que les dará una visión mucho más concreta de ello. De esta manera, entonces, el justnaturalismo viene a ser una doctrina filosófica y del derecho a través de la cual se considera que las normas, los derechos que son propios a la naturaleza del ser humano son anteriores a cualquier derecho positivo y que realmente los derechos se basan en la existencia propia del ser humano. Por otro lado, tenemos el positivismo o positivismo. Es la otra cara de la moneda. ¿Por qué? Porque mientras que el justnaturalismo dice que el reconocimiento de los derechos es previo a cualquier tipo de positivización de la norma, el positivismo, por el contrario, dice que lo justo y lo válido es lo que está establecido en las normas. Vamos a hacer un contraste breve y probablemente ustedes lo recordarán de sus semestres anteriores con el caso de lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes recordarán que para esa época los alemanes cometieron bastantes violaciones a los derechos humanos, pero estando basados y justificados en la ley. Entonces habían leyes que planteaban justamente la posibilidad que tenían los jueces de incitar o de llevar a condenas que generaban torturas, restricción a la libertad, sometimiento casi a esclavitud hacia personas que tenían situaciones como limitaciones en sus capacidades físicas o que tenían condiciones como el pertenecer a la comunidad judía. Todo eso estaba avalado por la ley. Para el momento en el que termina la Segunda Guerra Mundial, estos jueces fueron juzgados y varios de los funcionarios estatales fueron juzgados en lo que fue conocido como los juicios de Nuremberg. Y en estos juicios, estas personas se justificaban diciendo que no habían actuado por su propia voluntad, sino que habían actuado amparados en la ley, porque era la misma ley las que le imponía la obligación de actuar de esa manera. Sin embargo, estas personas fueron condenadas bajo el precepto del justnaturalismo, entendiéndose que ellos debían poner por encima de la ley los principios que consideran que los derechos pertenecen al ser humano y que no deben ser violados aun cuando dentro de la ley existan consagraciones normativas que puedan llegar a ser consideradas injustas. Entonces noten que en ese caso la perspectiva desde la cual yo abordara la resolución del caso iba a ser diferente si me apoyaba en la escuela del positivismo o si me apoyaba en la escuela del justnaturalismo. ¿Por qué? Porque si los jueces del Tribunal de Nuremberg hubieran basado su fallo en el positivismo, habrían exonerado a estas personas de su responsabilidad porque estaban actuando basados en lo que estaba codificado. Sin embargo, noten ustedes que en esta decisión se basaron realmente en el justnaturalismo. ¿Por qué? Porque ellos consideraron
que más allá de lo que decía la norma, hay unos derechos superiores que generan esa consideración de lo que es válido y justo. Y así también en sus temas de investigación, la perspectiva desde la cual yo aborde mi problemática, pues me podrá dar respuestas distintas. Por eso es que es tan importante desde el principio, porque en estos momentos apenas vamos a empezar a ejecutar nuestras investigaciones, estamos todavía en la fase de planeación. Por ello, desde este momento, desde esta etapa de planeación, es que es tan importante tener en cuenta todos los elementos que nos permitirán recolectar la información. Y es por lo mismo que también desde el punto de vista teórico debo tener claro cómo quiero resolver mi investigación. Por ejemplo, no es lo mismo que yo quiera realizar una investigación en relación con los derechos de los animales desde una perspectiva del justnaturalismo a una perspectiva del justpositivismo o del realismo jurídico. Y es por lo mismo que debemos tener en claro estos aspectos. Por ejemplo, también en el caso de la problemática del aborto, desde el punto de vista del justnaturalismo, probablemente habrá una consideración diferente, puesto que el justnaturalismo se basa en un principio que es la vida, y por lo mismo probablemente la respuesta desde el justnaturalismo sea que el aborto no es factible, mientras que si lo miramos desde el punto de vista del realismo jurídico, que ya tiene que ver con el impacto de las decisiones judiciales, pues la respuesta será diferente, porque en el caso colombiano, por ejemplo, hay una sentencia o hay varias sentencias de la Corte Constitucional en donde ha abordado las excepciones a la penalización del aborto. La tarea entonces que les queda desde el punto de vista del marco teórico vendría a ser identificar la escuela del derecho en la que ustedes van a circunscribir el análisis de su investigación. Pero junto con el marco teórico se complementa la parte conceptual. Recuerden que es marco teórico conceptual. Y desde el punto de vista conceptual, lo que voy a entrar a abordar es la corriente teórica desde la cual yo abordo los principales conceptos que estoy tratando en mi problemática. Y esto es bien importante porque parecería algo muy sencillo, algo como casi que hacer un glosario, cuando realmente la finalidad es muy distinta. ¿Qué es lo que se pretende con el marco conceptual? Sí, efectivamente yo tengo que identificar los conceptos más relevantes y claro, voy a entrar a realizar una precisión de cómo se ha entendido, cuál es su definición, pero eso tiene una finalidad más allá de plasmar una definición. Y es que el concepto que yo tome de las problemáticas que estoy abordando puede ampliar o restringir mi proyecto de investigación, y de la misma manera puede llegar a ampliar la perspectiva que yo estoy tratando o a restringirla. Me explico. Si yo voy a investigar la política pública de equidad de género en el Quindío, uno de los conceptos principales sería política pública. Pero resulta que en el caso de la política pública existen varias corrientes doctrinales. Hay una corriente doctrinal que dice que la política pública es entendida como los parámetros estatales que se plantean para corregir o solucionar una situación o una problemática social, pero planteada mediante un sustento normativo, es decir, mediante un acuerdo, una ordenanza, una ley. Y desde esa perspectiva, entonces, si yo quiero abordar la política pública entendida como esa política que está plasmada en una ley, en un acuerdo, en una ordenanza, necesariamente lo que voy a investigar es el acuerdo, la ordenanza o la ley. Si no existe una ley, un acuerdo o una ordenanza, pues no podría ejecutar la investigación. Sin embargo, también hay otra perspectiva doctrinal que indica que la política pública no está necesariamente plasmada en la ley, en un acuerdo o una ordenanza, sino que también hace referencia al conjunto de prácticas, proyectos, programas que implementa la administración local, departamental o nacional para corregir una problemática social. Entonces no necesariamente tendría que estar planteada la política pública desde una norma, sino que surgiría desde el propio plan de desarrollo, y a partir de allí la ejecución de proyectos y programas que no van a estar necesariamente planteados desde un punto de vista
exegético en una norma o en una ley, sino que hay muchos programas que se empiezan a implementar por parte de las administraciones y que si yo tomo ese concepto de política pública, pues noten que estoy dándole cabida a estudiar una política pública que no está restringida a lo que está en la ley, en un acuerdo o en una ordenanza. Por eso es que es tan importante tener esto en cuenta. De la misma manera puede pasar si yo quiero abordar un concepto desde una perspectiva muy precisa. Por ejemplo, si yo quiero hacer el análisis de la eficacia que han tenido las normas sobre protección a los animales y yo establezco dentro de mi parte conceptual que yo voy a entender esa protección a los animales como animales domésticos y que se entiende como animales domésticos aquellos que tienen determinadas características, pues ahí yo estoy restringiendo ese campo de investigación. De la misma manera en que, por ejemplo, si yo quiero investigar el tema de víctimas y dentro de mi marco conceptual yo establezco que voy a entender como víctimas la definición que fue dada en la ley 1448, entendiendo que se tomarán como víctimas aquellas que hayan sufrido los hechos atentatorios contra sus derechos humanos a partir de enero de 1985, pues entonces ya estoy haciendo desde allí una limitación al concepto y esto va a restringir de alguna manera mi proyecto de investigación. Entonces, para concluir en relación con el marco teórico conceptual, recuerden entonces que se deberán identificar dos aspectos. El primero, la escuela del derecho a partir de la cual yo estoy haciendo mi investigación. El iusnaturalismo, el iuspositivismo o el realismo jurídico. Y el segundo punto, deberán identificar al menos dos conceptos relevantes de su proyecto de investigación y deberán plantear la perspectiva teórica de cómo entienden ese concepto, es decir, revisen qué definiciones hay sobre ese concepto y ustedes planteen la definición que van a tomar para efectos de su proyecto de investigación, porque probablemente de un determinado concepto pueden encontrar diferentes aspectos no necesariamente coincidentes y en ese punto pues entonces yo tendré que precisar cómo lo quiero entender, tal como se los planteaba en el caso de la política pública. ¿Cómo quiero entender en mi proyecto de investigación la política pública? Pues allí es donde deberé plantearlo. Hay momentos en los que, por ejemplo, ustedes plantean en su proyecto de investigación el que quieren hablar acerca de las medidas jurídicas. Pero, ¿qué significa para ustedes medidas jurídicas? Sí, por ejemplo, plantean en su proyecto de investigación cuáles son las medidas jurídicas que ha tomado la administración municipal para algo. Pero a veces ese concepto de medidas jurídicas puede ser ambiguo. Entonces, en el marco conceptual es importante que yo indique cómo estoy entendiendo esas medidas jurídicas, porque puede ser que yo quiero mirar el desarrollo normativo. Medidas jurídicas entendidas como desarrollo normativo. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, qué acuerdos, qué ordenanzas, qué decretos o qué resoluciones se han expedido en determinado lugar? Y en ese sentido, entonces, pues deberé precisar lo que quiero encontrar dentro de mi investigación. Habiendo identificado los dos conceptos que quiero entrar entonces a tomar dentro de mi marco conceptual, pues voy a mirar qué definiciones existen y voy a determinar cuál voy a tomar para mi investigación. ¿Cómo va a quedar entonces al final ese marco teórico conceptual? Nuevamente es un texto unificado, un texto escrito de manera continua en donde yo plantearé en un primer párrafo cuál es la escuela del derecho desde la cual voy a abordar la investigación y por qué, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría plantear que mi investigación parte de la Escuela del Derecho del Realismo Jurídico, dado que se está haciendo una investigación que se basa netamente en la jurisprudencia y por lo mismo se entra a mirar el impacto que ha tenido la decisión que se ha tomado desde la judicatura. Tengo ahí un párrafo continuo en donde explico la Escuela del Derecho en el cual me baso. Posteriormente, agregaré otros dos párrafos, un párrafo por concepto. Identificaré el concepto que quiero tratar y plantearé cómo lo quiero entender desde mi investigación. Por ejemplo, podría decir, a efectos de esta investigación es relevante el concepto de política pública, el cual será entendido de acuerdo con el conceptuado por Rodríguez, quien indica que la política pública deberá ser entendida como bla 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 bla.
¿sí? Entonces planteo un párrafo con un concepto y otro párrafo con el siguiente concepto de la misma manera, como lo estoy entendiendo desde el punto de vista teórico. Por último, la cuarta parte de nuestros marcos referenciales va a ser el estado del arte. ¿Por qué se llamará estado del arte? Es probablemente la primera cuestión que ustedes estén preguntando. Y sí, tiene un nombre bastante característico porque menciona la palabra arte, pero eso no quiere decir que ustedes vayan a investigar sobre pintura, música, teatro, no. Cuando hablamos del estado del arte, estamos hablando del arte entendido como un área del conocimiento, en nuestro caso el derecho, y más precisamente la respectiva área o temática que ustedes están abordando dentro de sus proyectos de investigación. Cuando hablamos de estado, imagínense ustedes cuando ustedes le preguntan a alguien, ¿cómo estás? Esa palabra estás hace referencia al estado, a cómo se encuentra algo. Y de esta manera entonces cuando hablamos del estado del arte estamos hablando de cómo se encuentra determinada área del conocimiento, es decir, hasta dónde se ha avanzado en esa área del conocimiento, qué hay, pero también qué vacíos hay en esa área, que no se ha investigado. Esa es la importancia justamente del estado del arte, porque el estado del arte nos permitirá consolidar los antecedentes bibliográficos de las respectivas investigaciones. Nos permitirá saber qué investigaciones han habido en el aspecto de la temática que estoy investigando y qué hace falta investigar, que en teoría mi investigación debería estar en esa área que no se ha investigado, porque justamente ese va a ser el aporte que yo voy a brindar al conocimiento, voy a llenar un vacío que existe hasta el momento. Precisión en este momento. Ya que estamos hablando de antecedentes bibliográficos, noten que todo tiene su momento y su lugar. Si yo quiero abordar leyes, las leyes las voy a mencionar en el marco legal. Si yo quiero mencionar jurisprudencia, yo voy a mencionar esas leyes, esas sentencias, en el marco jurisprudencial. Pero definitivamente en el marco del estado del arte no van relacionadas ni sentencias, ni leyes, ni noticias. Entonces, por favor, abstengámonos de utilizar esas tres fuentes porque no nos servirían para desarrollar adecuadamente el estado del arte. Precisión entonces en este momento. Noten que todo tiene su tiempo y su lugar. Si yo quiero hablar de leyes, me voy a referir al marco legal. Si yo quiero hablar de sentencias o de jurisprudencia, pues me voy a referir al marco jurisprudencial. En el estado del arte yo estoy hablando de antecedentes bibliográficos, es decir, qué investigaciones han habido. Voy a revisar libros, revistas, doctrina, pero no voy a hacer referencia ni a leyes ni a jurisprudencia. De la misma forma, se debe evitar utilizar noticias, puesto que las noticias tienen, o no son consideradas idóneas para construir el estado del arte, por lo mismo es conveniente omitirlas y me voy a centrar exclusivamente en elementos que tengan una base investigativa, como les decía, libros, artículos de revista, informes estatales, todo ello con la finalidad entonces de nutrir lo que existe hasta el momento y lo que se ha investigado. ¿Cuál es la distinción con el marco teórico conceptual? Que si ustedes ven, para construir la parte conceptual, las definiciones, pues también acudo a doctrina, pero ya en el campo de esos conceptos. En cambio, en el estado del arte lo que yo voy a hacer es mirar de mi temática que es investigado. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación sobre la reparación de víctimas en Colombia, pues voy a entrar a mirar dentro de las bases bibliográficas que existen cómo se ha investigado frente a la reparación de víctimas en Colombia. Nuevamente les hago la precisión que les hacía en la parte de la jurisprudencia. Puede que yo no encuentre investigaciones en el punto exacto y puntual que estoy investigando, pero sí del tema más general, como les decía. Si yo estoy investigando cómo se ha implementado los mecanismos de reparación administrativa en Armenia Quindío por parte de la unidad de víctimas, pues muy probablemente no voy a encontrar una investigación como esas, y eso es lo ideal,
porque si yo encuentro que ya alguien ha hecho lo mismo que yo pretendo investigar, pues realmente debería tratar de darle un enfoque diferente, porque definitivamente en ese caso, si yo hago exactamente lo mismo que alguien ya ha hecho, pues no voy a aportar nada dentro del conocimiento. Como probablemente ustedes no van a encontrar exactamente las mismas investigaciones, pues lo ideal es que se circunscriban a la temática general para que de esa manera no sientan que no tienen información que utilizar. Por ejemplo, en el caso que yo les acabo de mencionar, cómo se ha dado la reparación administrativa en Armenia Quindío por parte de la unidad de víctimas, yo puedo eso circunscribirlo en un tema más general que sería la reparación de víctimas en Colombia, y de ello voy a encontrar múltiples investigaciones, de las cuales deberé seleccionar 2. Seleccionadas las 2 investigaciones que yo voy a utilizar dentro de mi estado del arte, pues nuevamente voy a hacer una redacción de ese estado del arte. ¿Cómo quedaría esa redacción? Nuevamente debe ser un texto continuo, no debo poner de subtítulo el título, no debo poner una enumeración de investigaciones, no, sino que voy a hacer un texto continuo. Por ejemplo, podría decir, sobre la reparación de víctimas podemos encontrar la investigación de Camilo Umaña, quien ha indicado que los mecanismos que existen, puntos suspensivos. Entonces noten que yo estoy mencionando al autor y no haciendo una mera enumeración o listamiento de las investigaciones. De la misma manera ustedes pueden hacer, mencionando al autor, el título de la investigación, en qué año se realizó. Recuerden que en toda la redacción de estos marcos referenciales ustedes van a utilizar normas APA, porque necesariamente van a citar o a parafrasear la ley, la jurisprudencia, la doctrina. En todo ello deberán reutilizar las normas APA que vieron previamente en la semana pasada. Teniendo claro entonces cómo se va a hacer el estado del arte, recuerden que se deberá entonces identificar las investigaciones que han existido frente a mi tema de investigación. Deberán identificar 2 y a partir de ello escribir un texto continuo de 2 párrafos, en donde en un párrafo plantearé el nombre de la investigación, el nombre del autor y los principales aportes que tiene esa investigación, y otro párrafo en el mismo sentido con otra fuente que haya encontrado. De esta manera entonces voy a tener un capítulo de marcos referenciales dividido en 4, marco legal, marco jurisprudencial, marco teórico conceptual y estado del arte, cada uno de los cuales va a tener 2 párrafos en donde voy a sintetizar la información que he encontrado. A partir de lo anterior, en el próximo video vamos a estar revisando las bases de datos donde ustedes van a poder encontrar la información que se les está pidiendo en los marcos referenciales, entrar a constatar cómo se desarrollará la actividad propia de esta temática, que va a ser el avance del artículo de investigación.